Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema del apalancamiento y la estructura de capital. Para comenzar, me gustaría hacer referencia a lo que se le atribuye al gran sabio griego Arquímedes de Siracusa, donde él, pues como sabio griego, bien reconocido en nuestro tiempo, se le atribuye la siguiente frase, dice, con una herramienta adecuada y con un punto de apoyo estratégico, es posible mover una carga inmensa, el mundo, con una fuerza mínima. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues nos quiere decir, entre otras cosas, que si nosotros utilizamos las herramientas adecuadas y la estrategia correcta, se pueden lograr grandes cambios. Incluso con fuerzas pequeñas se pueden hacer cambios sustanciales. Ese concepto que proviene de la física y que más de uno de ustedes lo escuchó por ahí en la preparatoria, denme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿verdad? Decía Arquímedes. Bueno, ¿eso qué relación tendrá con el concepto que vamos a hablar hoy, que es el del apalancamiento? Si entendemos este apalancamiento como esa fuerza que nosotros podemos emprender, pero con un punto de apoyo dado. Ese apoyo puede ser el financiamiento, ¿verdad? O bien la operatividad de la empresa. Vamos a hablar de dos conceptos, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Pero no perdamos de vista ese concepto, ¿verdad? Que dice que necesitamos el uso de una herramienta, ¿sí? La cual me va a permitir, a través de una estrategia adecuada, lograr cambios importantes. Bien, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre el rendimiento que ganan los accionistas. Por costos fijos queremos decir costos que no aumentan ni disminuyen con los cambios en las ventas de la compañía. Las empresas tienen que pagar estos costos fijos independientemente de que las condiciones del negocio sean buenas o malas. Estos costos fijos pueden ser operativos, como los derivados de la compra y la operación de la planta y el equipo, o financieros, como los costos fijos derivados de los pagos de deuda. Por lo general, el apalancamiento incrementa tanto los rendimientos como el riesgo. Una empresa con más apalancamiento gana mayores rendimientos en promedio que aquellas que tienen menos apalancamiento. Pero los rendimientos de la empresa con mayor apalancamiento resultan también más volátiles. Se puede ganar mucho, pero también se puede perder mucho. El concepto de riesgo y rendimiento van aparejados, ¿verdad? Una empresa más apalancada, pues es aquella que tiene un mayor riesgo y sus flujos de efectivo pueden ser muy volátiles, ¿verdad? No necesariamente el apalancamiento incrementa el rendimiento, también incrementa el riesgo, ¿verdad? ¿Qué es la estructura de capital? Bueno, para hablar acerca del apalancamiento financiero, pues tenemos que hacer ciertas precisiones con respecto a la estructura de capital. Así tenemos nosotros que esta es la mezcla de deuda a largo plazo y capital patrimonial. Puede variar significativamente su valor al modificar el rendimiento y el riesgo. La estructura de capital es lo que está del lado derecho del balance general, excluyendo los pasivos corrientes. En otras palabras, la estructura de capital se compone de la deuda a largo plazo más el capital patrimonial.
Cuanto mayor es el monto de la deuda que emite una compañía, mayores son los costos del reembolso. Y esos costos se deben pagar independientemente de cómo se vendan los productos de la empresa. Debido al efecto tan fuerte que tiene el apalancamiento sobre la compañía, el gerente financiero debe saber cómo medirlo y evaluarlo, en particular cuando se toman decisiones de estructura de capital. ¿Qué es lo que vamos a intentar comprender el día de hoy? Pues cómo medir el apalancamiento financiero, el apalancamiento operativo y saber de qué manera nos es útil para tomar decisiones. El formato general del estado de resultados y el tipo de apalancamiento aparecen en la tabla 12.1. Tenemos nosotros que el apalancamiento operativo se obtiene restando de los ingresos por ventas el costo de bienes vendidos, que me da la utilidad bruta, menos los gastos operativos, y obtengo yo el apalancamiento operativo. El apalancamiento financiero, pues sería la utilidad antes de intereses e impuestos, que es la que obtuvimos en el renglón anterior, menos los intereses, menos los impuestos y menos los dividendos de acciones preferentes. Así tenemos nosotros las ganancias disponibles para los accionistas comunes. Al dividirlo entre el número de acciones, pues me da las ganancias por acción. Estos son los renglones que conforman tanto el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, que en conjunto me miden el apalancamiento total. Aquí tenemos una diapositiva donde viene el resumen del apalancamiento operativo, ¿verdad? Que me dice que es la relación entre los ingresos por ventas de la empresa y sus utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? El apalancamiento financiero tiene que ver con la relación entre las utilidades antes de intereses e impuestos y sus ganancias por acción común, ¿sí? Que aparece en el estado de resultados. El apalancamiento total, pues es el efecto combinado de ambos resultados ya citados. Una manera de también ir midiendo el grado de apalancamiento operativo, pues es, o una herramienta para eso es el análisis del punto de equilibrio. Ya vemos cómo se puede medir el apalancamiento, qué niveles puede tener, pero otra herramienta importante es el análisis del punto de equilibrio. Ustedes lo recordarán, el análisis de punto de equilibrio, pues es aquel análisis lineal que comprende el uso de los costos fijos, los costos variables por unidad y el precio de venta, ¿verdad? Este también se conoce como análisis de costo, volumen, utilidad. Sirve para determinar el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos y evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. El punto de equilibrio operativo de la empresa es el nivel de ventas que se requiere para cubrir todos los costos operativos. ¿Sí? En ese punto, las utilidades son cero. Y naturalmente que si las utilidades son cero, pues las pérdidas tampoco existen, ¿verdad? Es decir, los ingresos totales son iguales a los costos totales. Para calcularlo, pues nosotros hacemos uso de el método algebraico, ¿verdad? Donde tenemos que el precio de venta multiplicado por Q me da el ingreso total, que es en la ecuación 12.1, y le tengo que restar a los ingresos totales, pues los costos totales, que son los costos fijos, CF, y los costos variables por unidad. Yo tengo que las utilidades antes de intereses e impuestos es igual a los ingresos, P por Q, menos los costos fijos más costos variables. Hago el despeje algebraico o la transposición algebraica para determinar esta Q. Primero, igualo las utilidades a cero, ¿verdad? Digo, cero es igual a P por Q menos costos fijos menos el costo variable por Q.
despejo Q y voy a tener que el punto de equilibrio va a ser aquel donde los costos fijos eh, divididos entre el margen de contribución, que es el precio de venta menos el costo variable por unidad. CF sobre P menos CB, que es el punto de equilibrio operativo de la empresa. Gráficamente lo tenemos aquí. La, la línea con una pendiente más grande, que es los ingresos por ventas, ¿sí? Parte de cero. ¿Por qué de cero? Pues porque si no se vende ninguna unidad, pues el ingreso es cero. Si se vende una, si se vende dos, si se venden tres, si se venden 500, pues este es el punto en pesos de las 500 unidades, ¿verdad? Si se venden 1000, pues acá está el punto de 1000 unidades vendidas, 1500, etcétera. Por otro lado, tenemos los costos. Los costos operativos fijos son constantes, sea cual sea el nivel de ventas. La renta o el alquiler o los costos fijos de deuda también son parte de este. Si se produce y se vende cero, hay que pagar esos costos. Si se produce más, hay que seguir pagando esos costos. Estos no cambian. Sin embargo, los costos variables sí cambian, que son estos, ¿verdad? Sumados a los costos fijos. Los costos totales, pues son los costos fijos más los costos variables por unidad. Cuando estos dos se cruzan, ingreso menos ingresos y costos, tenemos el punto de equilibrio, que es este que está aquí. Se dice que en el ejemplo que tengo yo en la pantalla, 500 unidades es el punto de equilibrio. Las utilidades son iguales que los costos totales. No hay ganancias, pero tampoco hay pérdidas. A partir de ahí, vendiendo 501, 502, 1000, 1500, las utilidades van a ir creciendo. Por otro lado, si se cae en una venta menor a 500, vamos a empezar a tener pérdidas. ¿Sí? Entonces es importante saber, conocer el punto de equilibrio. Para medir la sensibilidad del punto de equilibrio operativo, pues nosotros debemos de saber que las variables que se usan para determinarlo afectan su resultado, es decir, qué tan sensible es el punto de equilibrio a los cambios en sus componentes. Así tenemos que el costo operativo fijo, ¿sí? El efecto en el punto de equilibrio operativo dice sensibilidad del punto de equilibrio operativo a los incrementos de las principales variables del equilibrio. Si aumentan o se incrementan los costos fijos, pues el efecto en el punto de equilibrio es que este aumenta. Si aumentaran los costos fijos de este nivel, que fueran 2.500 o 3.000, subieran a 4.000, pues el punto de equilibrio tendría que aumentar, se tendría que mover hacia arriba el punto de equilibrio, más unidades para poder cubrir esos costos fijos. ¿Qué pasa si el precio de venta aumenta? Si el precio de venta aumenta, ¿sí? El efecto sobre el punto de equilibrio es contrario, es decir, se disminuye el punto de equilibrio, se mueve hacia la izquierda con el precio de venta mayor, permaneciendo todo lo demás constante. ¿Y qué pasa con los costos variables operativos? Bueno, cuando estos aumentan, también hay que aumentar el punto de equilibrio o las unidades para alcanzar el punto de equilibrio. La disminución en cada variable presentada producirá el efecto opuesto, es decir, disminuyen los costos operativos, pues disminuye el punto de equilibrio. Disminuye el precio de venta, aumenta el punto de equilibrio. Disminuyen los costos operativos variables, disminuye el punto de equilibrio. Creo que está ahí. Muy sencillo. El apalancamiento operativo lo podemos medir algo así como una elasticidad. La elasticidad no mide otra cosa más que una sensibilidad al cambio de una variable. Si se acuerdan ustedes en microeconomía, sensibilidad relacionado con el concepto de elasticidad. Aquí tenemos que el grado de apalancamiento operativo, el GAO, es una medida numérica de apalancamiento y se determina con la siguiente ecuación. El cambio porcentual en las utilidades
sobre el cambio porcentual en las ventas. Cuando medíamos la elasticidad, precio, decíamos el cambio porcentual en las ventas dado un cambio porcentual en el precio de venta. Y veíamos si era un bien elástico o inelástico. Bueno, aquí el grado de apalancamiento operativo me puede dar un resultado mayor o menor, ¿verdad? El cambio porcentual en las utilidades puede ser mayor que el cambio porcentual en las ventas. Siempre que el cambio porcentual en las utilidades derivado de un cambio porcentual específico en las ventas es mayor que este último, existe un apalancamiento operativo. Esto quiere decir que siempre que el GAO es mayor que uno, existe apalancamiento operativo. ¿Sí? Cuando es menor que uno, pues el apalancamiento operativo no está presente, que es en, en, en casos muy extraños, ¿no? Generalmente el grado de apalancamiento operativo está dado en todas las empresas. Por otro lado, tenemos el apalancamiento financiero. Se define como el uso de los costos financieros fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las utilidades, antes de intereses y los impuestos, sobre las ganancias por acción de la empresa. Los dos costos financieros fijos más comunes son los intereses, que son los de la deuda o de los préstamos a largo plazo, y los dividendos, que se paga por las acciones preferentes. Esos son los costos financieros fijos más comunes, los intereses y los dividendos de acciones preferentes. Estos costos deben pagarse sin importar el monto de las utilidades disponibles para pagarlos. El efecto del apalancamiento financiero es tal que un incremento en las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa ocasiona un aumento más que proporcional en las ganancias por acción de la empresa. En tanto, una reducción en las utilidades ocasiona una disminución más que proporcional en las ganancias por acción. Aquí tenemos la medición del grado de apalancamiento financiero, también a través de una medida de sensibilidad, el cambio porcentual en las ganancias por acción sobre el cambio porcentual en las utilidades. Siempre que el cambio porcentual en las ganancias por acción derivado de un cambio porcentual específico en las utilidades es mayor que este último, existe apalancamiento financiero. Es decir, cuando el GAF es mayor que uno, hay apalancamiento financiero. ¿Sí? Eso es bueno, pues es una manera de medir, ¿verdad? Qué tan riesgosa es la deuda que ha contraído la empresa, ¿sí? En función al rendimiento que se está obteniendo. El grado de apalancamiento financiero me mide ese riesgo, ¿verdad? Eso que debemos de conocer para tomar decisiones. Una vez que tenemos el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero, podemos obtener el grado de apalancamiento total. A través del ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, hay los resultados de un ejercicio en la tabla 12.7 de su libro de texto y hace comparaciones, ¿no? De las ventas en unidades de un periodo con respecto a otro, ¿sí? Cómo se calcula las ventas menos el ingreso por ventas, menos los costos operativos, menos los costos fijos, me da la utilidad antes de intereses e impuestos, y luego menos los intereses, menos los impuestos y menos el dividendo por acciones. Y tenemos las ganancias disponibles para accionistas comunes. Lo dividimos entre el número de acciones y me da las ganancias por acción, que es, en este ejemplo es 1.20, ¿verdad? Ahí tenemos los resultados. El grado de apalancamiento operativo es igual a 1.2 y el grado de apalancamiento financiero 5.0. Multiplicamos ambos resultados y obtenemos que es igual a 6. 5 por 1.2 es igual a 6. O bien 300 entre 50, ¿verdad? Que sería teniendo estos datos del grado de apalancamiento financiero, el cambio porcentual en las ganancias por acción
sobre el cambio porcentual en las ventas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestro. No. Bueno, para terminar, pues hablemos de la estructura de capital, que es una de las áreas más complejas en la toma de decisiones financieras, debido a su interrelación con otras variables de decisión financiera. Se dice que las malas decisiones en relación con la estructura de capital generan un costo de capital alto, lo que reduce los valores presentes netos de los proyectos y ocasiona un mayor número de ellos que resulte inaceptable. Las decisiones eficaces en relación con la estructura de capital reduce el costo de capital, lo que genera valor presente neto más alto y un mayor número de proyectos aceptables, aumentando así el valor de la empresa. El nivel de endeudamiento, es decir, el apalancamiento financiero, que es aceptable para una industria o línea de negocios, puede ser muy riesgoso para otra, porque diferentes industrias y líneas de negocio tienen características operativas diferentes. Les decía yo que la estructura de capital se compone de, del lado derecho de la ecuación contable. Aquí tenemos la ecuación contable: activos es igual a pasivos más capital contable. Bueno, pues el capital total lo que conocemos nosotros como estructura de capital, pues son la deuda a largo plazo, quitando los pasivos corrientes de los pasivos totales, me queda la deuda a largo plazo y le agrego el capital patrimonial, que es el aportado por los accionistas. La suma de ambos me da el capital total o la estructura de capital. Este último párrafo del valor presente neto, haciendo referencia a la estructura de capital, pues tiene que ver con lo que vimos en las sesiones pasadas. Recuerden que hablábamos que los flujos de efectivo de operación no son otra cosa más que estados de resultados, ¿verdad? Y los estados de resultados que se proyectan para poder evaluar un proyecto de inversión, valga la redundancia, deben de ser estimados de acuerdo al precio de venta esperado del producto, a las ventas esperadas en el mercado, a los costos esperados en el futuro. Y todo eso me va a arrojar información financiera, la cual, si yo voy también evaluando con respecto a la estructura de capital que voy a obtener para arrancar este proyecto, pues debo de también considerar el grado de apalancamiento. ¿Cuánto es el financiamiento que se va a dar? ¿Cuál es el grado de apalancamiento de este proyecto que se pretende arrancar? ¿Y cuál es el grado de apalancamiento del mismo? También podemos obtener el punto de equilibrio con los datos que nosotros proyectamos. Al final, entonces, podemos considerar que las decisiones que podemos tomar pueden tener un cierto grado de confiabilidad si somos capaces de hacer un análisis concienzudo de las proyecciones de nuestros datos, ¿verdad? Aunque eso pues requiere experiencia, requiere conocimiento del mercado, conocimiento del producto, conocimiento de los procesos de producción. Y si bien un gerente financiero no tendrá el conocimiento general de todo eso, pues sí, un equipo interdisciplinario que lo acompañe para llevar a cabo el proyecto de inversión, antes de arrancar todo proyecto, ¿verdad? Hacer un proyecto de inversión. Bien, bien, por mi parte es todo. Si tienen algún comentario, pues háganlo ahorita, si no, pues los veo la próxima semana y que tengan mucho éxito con los cuestionarios.
Maestro, buenas noches. Para la siguiente semana va a tener clases, o sea, sí va a asistir a la sesión.